Hola, hola a todos los que siguen nuestro canal. Esta noche tenemos un tema súper especial que es el sincretismo dentro de la iglesia evangélica, el sincretismo dentro de la religión cristiana evangélica. Em, ¿Qué es sincretismo? Lo definimos rápidamente, es la mezcla entre ciertas religiones populares o ciertas creencias populares y la religión o la creencia verdadera, digamos, entre la ortodoxia, lo que se debe creer según la escritura, lo que es lo correcto, lo que es la sana doctrina, y que se mezcla con otras creencias que no son sana doctrina, sino que son paganismo directamente, o creencias populares, o mitos, o cualquier otro tipo de cosa. Esa mezcla tiene un nombre técnico llamado sincretismo. Y voy a usar como versículo para empezar a tratar el tema el de 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Pablo está en la cárcel, Pablo está grande ya de edad, y Timoteo es un joven pastor que era discípulo de Pablo y estaba empezando la obra y necesitaba el consejo y la dirección que el apóstol Pablo con toda su experiencia le podía dar. Entonces Pablo le dice, aquí en 2 de Timoteo, dice, ahora bien, estoy leyendo en la nueva versión internacional, que es una versión que tiene un lenguaje actual y que está extraída de los textos más comprobados de la Biblia, de los manuscritos antiguos, digamos, son los mejores y es una muy buena traducción. Dice, ahora bien, ten en cuenta, le dice Pablo a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes y blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, perdón. Estoy leyendo en otra pantalla, por eso la vista se me va un poco. Enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esta gente ni te metas. Así de claro es el apóstol Pablo cuando define el carácter de la gente en los últimos tiempos. Eh, Vaya lista, ¿no? Pero bien, los últimos tiempos realmente empezaron desde el nacimiento de la iglesia. Podemos decir que estamos viviendo los últimos tiempos desde la venida de Jesús. Ahora, mientras los tiempos realmente van avanzando, notamos que esto se manifiesta más y más. Y me llama muchísimo la atención en la última parte del pasaje, cuando dice, aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Es decir, tendrán apariencia de cristianos, irán a la iglesia, pero su conducta desmentirá su supuesta creencia. Como dice el viejo dicho y como dice la Biblia, por sus frutos se conocerá el árbol. De eso nos está hablando el apóstol. Ahora bien, yo quiero relacionar este tema del carácter de los hombres en los últimos días con ciertas cosas que se están metiendo ya hace varias décadas en la iglesia, ciertas creencias, ciertos pensamientos, ciertas doctrinas, ciertas herejías que se han hecho muy populares en los últimos tiempos. Yo voy a contar una anécdota. Recuerdo cuando era joven recibía una pequeña revista en casa que se llamaba El Mensaje de la Cruz, que publicaba la desaparecida editorial Betania, y en ella había resúmenes de libros. Y entre esos que venían, una vez vino uno que hablaba, resumía un libro que hablaba acerca del peligro de que el pensamiento mágico se mezcle con la fe cristiana. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Y entonces lo utilizo como pie a este tema para, para meternos en el tema de 2 o 3 herejías que iremos tratando en el transcurso de las semanas en distintos videos. Pero hoy quiero empezar con una que sería las maldiciones generacionales. ¿Quién no escuchó hablar de este tema? Y digo, ¿quién no escuchó hablar de este tema? Porque todos hemos escuchado hablar de este tema. Maldiciones generacionales. Y antes que empezar a tocar ese tema, quiero asentar unas pautas o establecer unos principios. Los que somos cristianos creemos que Jesús
vino a la tierra para rescatarnos de nuestros pecados. Efectivamente, el Dios Todopoderoso se concentró y se hizo hombre en la figura y en el cuerpo y en el ser de Jesucristo, de un ser humano. Vino el Dios Todopoderoso habitando en el ser humano, convirtiéndose en un ser humano, 100% Dios y 100% hombre. Ahora, ese ser maravilloso, 100% Dios y 100% hombre, dio su vida por nosotros. No es el tema hoy, todos somos, seguramente la mayoría de la audiencia o quienes estén viendo este video son todos creyentes, entonces saben acerca de la salvación por medio de la fe en Jesucristo y su sacrificio redentor. Él no vino para que seas feliz. ¿Sí? Esta es una frase importante. Jesús no vino a la tierra para que seas feliz exclusivamente. Por supuesto que en Jesús hay plenitud de gozo, hay plenitud de bendiciones y de maravillas a su diestra, delicias a su diestra, dice la Biblia. Pero el objetivo fundamental del plan de Dios no es tu felicidad y mi felicidad, no es nuestra felicidad, sino que es nuestra santificación y el ser iguales a Él, para que tengamos vida eterna y rescatarnos de la vanidad del pecado y de la autosatisfacción. ¿Sí? Probablemente muchos de nosotros no somos felices justamente porque estamos solamente detrás de la felicidad. Hoy en día los seres humanos, y especialmente los cristianos, lo único que quieren es la satisfacción de sus necesidades, cuando Dios lo que nos invita es a pensar en satisfacer las necesidades de los demás y las de Dios, ¿sí? Sirviéndole a Él y no poniendo la mirada en nosotros mismos. Y con esto lo uso de puente para ir al segundo punto. El propósito de Dios no es satisfacer nuestros caprichos, sino que maduremos, ¿sí? Sino que maduremos para un servicio efectivo. No hay tal cosa como cosas automáticas en el reino de los cielos. Dios utiliza procesos, experiencias de tu vida, cosas que te pasan, cosas que no te pasan, para ir encaminándome a todos en una senda hacia la madurez, ¿sí? Dios no es una deidad pagana, ¿sí? Recordemos cómo era el paganismo. Generalmente tenían muchos dioses, generalmente conectados con principios de la naturaleza, por ejemplo con las lluvias o con el mar o con el sol, cosas que la naturaleza tiene hechas por Dios, pero bueno, el pagano no lo sabe, con las cuales, y esas deidades que pertenecían a cada elemento de la naturaleza, eran dioses caprichosos con los que había que negociar, había que darles cosas para que te den a cambio. Y ese paganismo, ese pensamiento pagano se ha metido en la iglesia lamentablemente. Muchos piensan que pueden negociar con Dios, ¿sí? Muchos piensan que se pueden hacer tratos con Dios justamente porque tienen un concepto erróneo de lo que es Dios, de la grandeza de Dios, de la soberanía de Dios, de la total inutilidad de nuestros esfuerzos por parecer buenos, porque para Él somos todos malos, porque todos pecamos, y los que somos salvos lo somos por la fe y la gracia que vienen por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero quiero enfocarme en este tema de las maldiciones generacionales, que es una de las cosas que han surgido en los últimos 20 años. Realmente no existían en la época en que me convertí, alrededor de mediados de la década del 80, ni se hablaba de este tema o recién se empezaba a hablar, y después se hizo muy popular y realmente muchos lo usan para beneficio propio, otros lo usan sinceramente porque creen realmente que eso existe. Pero bueno, lo vamos a desgranar poco a poco. Este tema de las maldiciones generacionales generalmente se apoya en algunos versículos extraídos fuera de contexto y mal interpretados. Por ejemplo, Éxodo 20, versículos 5 y 6, que cuando Dios le dice al pueblo de Israel: porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El considerar que este pasaje respalda una enseñanza acerca de las maldiciones generacionales como si
Dios estuviera diciendo, si ustedes pecan, pase lo que pase, les juro que me voy a desquitar con sus hijos, nietos y bisnietos, por ejemplo. O que por la maldad que hizo el tatarabuelo o el abuelo o el tatarabuelo del tatarabuelo, eso sea un demonio, sea un espíritu, aunque hubiera sido un satanista, eso se va transmitiendo generación a generación. Lo que Dios le quería decir al pueblo de Israel, claramente, era que si ellos fomentaban una cultura de idolatría, si se metían en el tema del pecado, iba a ser muy difícil de erradicar, porque los hijos generalmente imitan a los padres. Es típico ver, por ejemplo, familias de delincuentes, en que los hijos, imitando a los padres, son delincuentes como sus padres, y los nietos, imitando a sus padres, son delincuentes como sus padres, y los bisnietos, y así sucesivamente. Y los que creen en este tema de las maldiciones generacionales dirían, ¿ves? Ahí está la demostración de que esto es realidad y es así. Pero no, realmente son conductas aprendidas de generación en generación, porque los padres, claro, tienen autoridad sobre los hijos y los hijos los imitan. Ahora, vamos a ver si esto realmente es así. Y ya que estamos respaldándonos en la Biblia, como debe ser en todo estudio bíblico, vamos a leer un pasaje clave con este tema, que es Ezequiel 18:20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y en Números 23:8 está la historia de cuando el rey Balac contrata al profeta Balaam para maldecir a Israel. Este Balaam era un profeta, no sabemos muy bien de dónde viene, pero no era un profeta de Jehová, pero era una especie de adivino y un personaje famoso y poderoso de esa época. No logra maldecir a Israel. ¿Y qué dice? ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Es decir, realmente Dios solamente tiene en cuenta tu pecado, no el pecado de tus padres ni el de tus abuelos. En Cristo somos verdaderamente libres. Si alguien se vuelve a Cristo, es libertado de todo pecado, de toda carga de pecado y de toda herencia o maldición o lo que sea, o todo aprendizaje. Por supuesto que ahí empieza, a partir de esa conversión a Jesucristo, empieza un proceso de santificación gradual en el cual vamos abandonando pecados lentamente o más rápidamente en algunos otros casos. Pero no quiere decir que se esté transmitiendo es una maldición sobre tu vida. Esta gente que enseña estos temas habla de maldiciones de pobreza, de maldiciones de borrachera, de maldiciones de sexo, de una serie de cosas. Y realmente lo que hay son conductas probablemente aprendidas desde muy pequeños, lo cual no lo negamos, y que tienen que ser desterradas vistiéndose del nuevo hombre. ¿Sí? Vistiéndose del Espíritu de Dios, vistiéndose del hombre nuevo en Jesucristo, creado a la imagen de Él. Y ese es el proceso que hay que ir atravesando, no creer en la magia. Esto es un pensamiento mágico, pensar que un ministro poderoso o alguien con autoridad de Dios va a liberarme de una especie de maldición y que eso ya no me va a pasar, o que no voy a cometer más ese pecado, o que no voy a ser más tentado por el alcohol, por las drogas, por el sexo, por lo que sea mi debilidad. En lugar de buscar en la fuente donde tenemos que buscar, que es en Dios, y arrepentirnos en humildad y reconocer nuestro pecado y saber que Él nos limpia de todo pecado, ¿sí? Y Él rompe toda maldición sobre nuestra vida cuando nos convertimos, la rompe inmediatamente, porque el poder de Dios es absolutamente inmenso y soberano. En vez de eso, la gente se pone a buscar magia, se pone a buscar milagros mágicos, ¿sí? La persona que le haga el pase mágico y lo limpie, o le haga la frase de autoridad y la limpie, o el ritual correcto. Y todo eso es el paganismo metido por el efecto del sincretismo en la doctrina cristiana evangélica. Perdón. Y empecé por la Biblia y voy a terminar por la Biblia. Nadie en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento bajo el Nuevo Pacto está atrapado o atado bajo una maldición inquebrantable debido a algo que los padres hicieron o que ellos hicieron. El Señor le dijo a Moisés, pasó por delante de él, ¿no?
y proclamó: el Señor, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Estoy leyendo, y verdad, que guarda misericordia a millares. Y luego da 3 palabras. Dice: el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y esto está en el Antiguo Testamento. La sangre de Jesús derramada, no tiene poco valor. La sangre de Jesús derramada es muy poderosa, muy valiosa. Conquista todo pecado y todo juicio para los que creen. No hay más condenación si creíste en Jesucristo. No hay más condenación para aquellos que han puesto su mirada en Él. Por favor, dejemos de disminuir a Jesús de lo que es. Dejemos de disminuir lo que es creer en Jesucristo y lo que es volvernos a Él. Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y los que creemos somos llenos del Espíritu Santo al creer en Él. Y ese Espíritu Santo no hay nada que se le resista, no hay maldición que se le resista, no hay poder satánico que se le resista, no hay nada oculto o visible que pueda resistirse al poder de la gracia transformadora de la cruz de Jesús. Y espero que esto te sirva y te oriente de alguna manera. Y nos vemos en la próxima, que vamos a ver otra herejía y otro sincretismo metido en el corpus de creencias de la Iglesia Evangélica de hoy.